Yo creo que es recurrente y en algún momento todos nos hemos preguntado o le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Tal vez en una situación de mucho estrés, de mucha confusión, de mucho caos. Entonces le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo siguiente, no? ¿Qué hay que hacer? Y a veces hay confusión, a veces hay caos. Y entonces uno espera la respuesta del Señor, ¿verdad? Uno espera que el Señor se apiade de uno y conteste. Y es también recurrente que el Señor no conteste cuando uno espera que Él conteste. Entonces cuando Él no contesta, uno pues se comienza a desesperar porque de pronto las cosas se aprietan un poco más, hay un poco más de... Y cuando uno se desespera, pues le empieza a dar ansiedad y comienza uno a cuestionar a Dios, ¿cierto? ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor solo contesta con el silencio. Si alguna vez te ha pasado esto, no te sientas que el Señor te abandonó o que eres el único, porque Saulo, o Pablo, como le quieran llamar, también experimentó lo mismo. Y lo experimentó en el momento en el que conoció al Señor. Ustedes pueden buscar en sus Biblias el capítulo 9 del libro de Hechos, del verso 4 al 6 se narra allí una parte bien interesante de la historia. Pablo está yendo a Damasco a cazar cristianos y en el camino se encuentra con el Señor que se le aparece con su gloria, con el Señor Jesús. Y Pablo le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo ora conmigo, le pregunta y reconoce, ¿no?, que es Dios y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer ahora? Y el Señor le contesta, Jesús le dice, vete a Damasco y ese te va a decir qué tienes que hacer. Entonces Pablo, juicioso, se va a Damasco, ciego ya, porque él pierde la vista cuando se encuentra con Jesús. Y en Damasco el Señor no le contesta todavía, el primer día no le contesta. Es más, cuando Pablo le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le podría haber contestado en ese momento, pero el Señor no le contesta. No le contesta la oración. Entonces pasa el primer día y el Señor no le ha contestado. Pasa el segundo día y el Señor tampoco le ha contestado. Pasa el tercer día y el Señor tampoco le ha contestado la oración. ¿Qué debo hacer? No le ha contestado. Finalmente, al ocaso del tercer día, un hombre llamado Ananías es enviado para sanar a Pablo, ¿no? Entonces le pone las manos allí en los oídos, en los ojos, le pone las manos ahí en los ojos, recupera la visión y cuando la recupera le dice, Pablo, tú has sido apartado por el Señor para predicar a los gentiles y a los reyes de esta tierra. Entonces, el Señor no le contestó la oración a Pablo cuando Pablo se lo pidió, o en la inmediatez que Pablo esperaba, sino que se la respondió cuando él lo consideró oportuno. Amigos, chicos, muchachos, tal vez el Señor no contesta las oraciones o no contesta nuestras preguntas referente a qué tenemos que hacer en momentos específicos, porque lo que Él desea que nosotros hagamos es más grande y más solemne de lo que pensamos, y para eso debemos esperar. Dios les bendiga.